Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. A las 12 horas 32 minutos de este lunes, la práctica totalidad de España y Portugal se quedaron sin suministro eléctrico. Esto equivale a casi 60 millones de personas. Se trató de algo insólito y sin precedentes. En España los apagones no son frecuentes y cuando se producen están por lo general provocados por accidentes u obras y suelen durar poco tiempo. Pero esta vez fue diferente. Nadie sabía por qué se había ido la luz. Un corte que afectaba no solo a los hogares y empresas, sino también a infraestructuras fundamentales como la red de comunicaciones, el sistema ferroviario y el metro de las principales ciudades. A las 2 de la tarde nadie tenía corriente eléctrica en España. La única excepción fueron aquellos que contaban con generadores diésel, como los hospitales. Red Eléctrica reportó que se había producido una caída masiva, pero al no haber conexión a la red telefónica, casi nadie podía enterarse de lo que estaba sucediendo y cuánto iba a durar el incidente. El gestor de la infraestructura se puso en marcha inmediatamente y reclamó tensión eléctrica a Francia y a Marruecos, dos sistemas con los que, mediante conexiones transfronterizas, está unido el sistema eléctrico peninsular. Desde los Pirineos y desde el estrecho de Gibraltar fue propagándose la tensión, pero lo hizo, tal y como estaba previsto, con mucha lentitud. Para ir reiniciando todo el sistema se encendieron las centrales de ciclo combinado que queman gas natural y que en ese momento estaban casi todas paradas. Las centrales hidroeléctricas ubicadas en las presas comenzaron a turbinar para inyectar electricidad a la red. A última hora de la noche, en torno al 80% de los usuarios habían recuperado el suministro. Durante la madrugada, la electricidad fue llegando al resto del sistema. El gobierno no dio la cara hasta pasadas las 6 de la tarde, cuando compareció Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa, pero no habló ni de la causa ni de cuándo se iba a solucionar el problema. 5 horas más tarde, a las 11 de la noche, compareció de nuevo para informar que a mediodía se había perdido de golpe el 60% de la energía que estaba consumiendo el país en aquel momento, pero no dio la causa del apagón. En contraste, tanto el gobierno portugués como la propia Comisión Europea ofrecieron más y mejor información, pero costaba acceder a ella ya que la red telefónica y la de datos estaba caída en la mayor parte de España. Eso motivó inquietud y que proliferasen todo tipo de teorías, algunas auspiciadas desde medios cercanos al gobierno. Se habló, por ejemplo, de un ciberataque, de una tormenta eléctrica en el Cantábrico y de un incendio en una estación del sur de Francia, que había hecho caer el sistema peninsular. No sabemos aún la causa, pero todo indica que se debió a las propias debilidades de un sistema que depende demasiado de la energía renovable, proveniente de parques eólicos y solares. La electricidad que se demanda debe ser generada en ese mismo instante. Eso con otro tipo de generación como la térmica o la hidroeléctrica es más sencillo de casar, pero no con fuentes no síncronas como la eólica o la fotovoltaica que carecen de inercia. Por de pronto el apagón se está investigando, pero la maquinaria mediática del gobierno ya funciona a pleno rendimiento para aminorar las críticas y correr un tupido velo sobre este asunto. Todos en alguna ocasión hemos vivido un apagón, si no unos cuantos. En España la verdad es que no son muy comunes, eso es lo cierto, más allá de algunos cortes puntuales, generalmente motivados por alguna incidencia local o alguna obra que hay en las cercanías. En fin, que el nuestro no es un país en el que se vaya la luz. Si se va la luz en casa, por lo general estamos informados de ello, están haciendo una obra en la calle y entonces ya han dejado los de la compañía que hace la obra una nota que va a haber un corte de 11:30 a 1 de la tarde. Y bueno, ya sabemos que a esa hora no vamos a poner la lavadora ni podemos encender nada en casa y que tendremos algún problemilla con la comida que tenemos en el frigorífico. De ahí que esos cortes programados, digamos, son bastante cortos. En otras ocasiones lo que hay es simplemente algo imprevisto, pero suele ser de corta duración por regla general. Vamos, que pueden pasar años sin que se vaya la luz. Yo aquí mismo en esta casa llevo pues viviendo desde agosto del año 2023 y la luz se ha ido en una ocasión, que estaban haciendo una obra en la calle precisamente y nos avisaron nada más. Es decir, en casi 2 años, solo un corte que duró, pues creo recordar, 20 minutos o media hora, una cosa así. Por supuesto, todos estábamos al tanto, pero en ningún otro momento la luz se había ido. Esa es la razón por la cual nos sorprendió tanto lo que pasó aquí el lunes. Sabemos que en otros países, especialmente los países del tercer mundo, pues estos cortes de suministro eléctrico son muy
digamos, habituales. Los que hayan vivido en cualquiera de estos países, yo sí lo he hecho, pues lo hemos podido padecer, experimentar en carne propia. De hecho, un indicador de que uno se encuentra en el primer mundo es que la red eléctrica no se cae nunca o no se cae casi nunca. Esto ayuda a explicar el estupor y la inquietud con la que el otro día yo creo que todos tomamos este tema del apagón, es decir, lo que se generó este lunes a las 12:30 de la mañana, cuando nos quedamos sin luz en toda España y en Portugal. También hubo algunas zonas del sur de Francia, cercanas a la frontera española, que se quedaron sin luz, pero la caída en Francia duró poquito. La que hubo en España y Portugal, en el sistema eléctrico peninsular, duró todo el día. De hecho, incluso hasta el martes por la mañana lo recuperaron algunas partes del país. Aquí cada uno tiene su propia historia. Esto es, ¿qué hacías cuando, no lo sé, declararon el confinamiento? ¿Qué hacías en el momento en el que pasó esto o lo otro? Siempre hay momentos que uno recuerda lo que estaba haciendo. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. A algunos, como mi amigo Rubén Arranz, les pilló en el metro, esto no lo olvidará fácilmente, y tuvo que ser evacuado por los servicios de emergencia del metro de Madrid. Al parecer funcionaron bastante bien, lo cuenta el propio Rubén Arranz. En apenas media hora habían conseguido sacar a la gente de los túneles. Hay que tener en cuenta que es una red de metro muy, muy grande, había como, no sé si lo leí ayer, 250 trenes circulando en aquel momento. Unos cuantos se quedaron en las estaciones, los que le pilló aquello en la estación Prado, pero otros, también muchísimos, creo que algo así como medio centenar, estaban en ese momento entre estaciones. Esto implica que hay que ir allá por la gente y sacarla a pie, porque no había manera, tampoco había una locomotora que remolcase esos trenes, que no era uno, que eso se podría haber hecho, sino, bueno, ni siquiera, porque no había corriente eléctrica, sino que eran todos. Bueno, este fue el caso de Rubén, a otros le sorprendió en la oficina, ya trabajando a las 12:30 de la mañana de un lunes, y algunos, como es mi caso, pues mientras trabajaba en mi casa, preparando el programa de este martes. Un programa que nunca pudo ser porque era cuando estaba preparándolo. Me quedé sin suministro eléctrico y naturalmente sin conexión a internet. Este programa yo no es que tenga un consumo eléctrico excesivo, pero en fin, los que estáis viendo esto a través de YouTube veis que está todo iluminado, tengo 2 pantallas delante de mí, una mesa de sonido, en fin, que no son cosas que puedas alimentar de cualquier manera, ni siquiera teniendo un generador, porque se oiría el generador diésel por detrás. Y además, lo principal, no tenía conexión a internet y este es un programa que se distribuye por internet. Primero creo que esto nos pasó a todos, pensé que se trataba de algo local, de algo de mi casa, quiero decir. Comprobé el diferencial y estaba todo correcto, y que estaban que no había caído, vamos, que había oficialmente, mirando el diferencial, había suministro eléctrico. Pero bueno, esto a veces sucede, sobre todo si la caída es de otro lado. Así que nada, bajaba por la escalera y me encontré con una vecina que me dijo que en su casa también se había ido la luz. Supuse que se trataba de algo de nuestro edificio. Agarré el móvil con intención de llamar a la presidenta de la comunidad de vecinos para informarle y tal, para que avisase a alguien si había habido algún problema. Y fue cuando saqué el móvil del bolsillo, que no tenía conexión con la red telefónica. Esto, claro, era realmente curioso, porque en alguna ocasión que hay caídas en cortes, lo primero que se mira es si el corte es... ¿por qué existe? Uno no tiene más que ir al operador y saber exactamente dónde está habiendo problemas. Pero bueno, cuando vi que no tenía, no ya 5G, ni 4G, ni 3G, que no tenía conexión telefónica, ahí vi que la cosa era grave. Al salir a la calle me la encontré llena de gente, con las tiendas abiertas, pero a oscuras. Hablé con la dueña de un comercio que hay enfrente de mi casa y me dijo que se había ido la luz en todo Madrid. Y supuse que la cosa era realmente grave. En principio en todo Madrid, que era realmente seria. Con el teléfono móvil me fui a dar un paseo entonces por el centro de la ciudad. Un paseo que, por cierto, grabé y que lo tenéis disponible en mi canal de YouTube. Lo fui grabando y comentándolo. Fui hablando con distintas personas a lo largo del paseo. Estuve como 2 horas por la calle y cada una me daba una versión, generalmente empeorando el problema. En la parada de metro de Tirso de Molina, que está cerca de mi casa, un empleado informaba en las escaleras a los que intentaban acceder a la estación que estaba cerrada y que mucha gente había quedado atrapada en los túneles. Yo en aquel momento no sabía que Rubén se encontraba en ese preciso instante atrapado en un túnel. A partir de ahí recorrí el centro de la ciudad, hablando con unos y con otros. Nadie sabía nada.
Y aunque la cosa no devino caótica, esa es la verdad, el estado de confusión a las 2, 3 de la tarde era absoluto. En el centro de la ciudad, una ciudad que ya de por sí tiene siempre mucha gente, pues había mucha más, muchos de ellos turistas, gente que estaba de paso y que no sabía muy bien porque iba con un teléfono que no funcionaba, muchas veces solo con la tarjeta de crédito que tampoco funcionaba, en fin. Era imposible además saber nada porque no había conexión de red, tampoco podías llamar a nadie porque no había conexión telefónica, ni encender la televisión, y los boletines que iban dando por las cadenas de radio no aportaban nada que uno no supiese, dando un paseo por la calle que se fuese comentando. Esas noticias que iban dando por la radio eran las que, bueno, pues se distribuían luego de boca a oreja. Había en algunos lugares un comerciante que ponía un transmisor de radio y bueno, pues a partir de ahí nos poníamos todos a escuchar qué es lo que decían, que era, por lo demás, siempre lo mismo. Había todo tipo de teorías, algunas muy realmente curiosas. Unos decían que era un ciberataque, unos decían que proveniente de Rusia, otros que proveniente de Israel, otros que se trataba de un atentado terrorista. Bueno, hasta llegué a oír que se había producido una explosión en una central nuclear similar a la de Fukushima. Entonces, o la de Chernóbil. Algunos decían, bueno, esto claro, ha tirado todo el sistema. Ninguna de las teorías me parecía descabellada. Esa es la verdad, pero claro, eran puras especulaciones. De ahí que regresé a casa después de grabar este vídeo, que ya os digo, esa experiencia la grabé y la subí. La subí evidentemente ya esa noche, al filo de la medianoche, cuando yo recuperé la conexión a internet y el suministro eléctrico en mi casa. Mientras ya estaba en casa, pues trabajé lo que pude con un ordenador portátil hasta que se me acabó la batería del portátil y la de una batería externa que tengo que se puede conectar al portátil vía el puerto de suministro directo. Ya sabéis que estas que hacen nuevas, que puedes alimentar un portátil, que te da 20 o 22 vatios. Bueno, pues cuando acabé con las dos baterías, pues ya está, me puse a leer con el Kindle, que gracias a Dios tiene retroiluminación fantástica y no necesitas luz y una batería que no se acaba nunca. Bien, esta es mi historia muy resumida del gran apagón. Cada uno de vosotros pues tendrá la vuestra de cómo tuvo que vivir esta situación tan insólita para todos. Yo reconozco que fui afortunado. Los hubo que se quedaron. Yo estuve en mi casa, a fin de cuentas, bueno, sin suministro eléctrico, comiendo queso y almendras y poco más, porque no se podía hacer mucho más, no había manera de, qué sé yo, ni siquiera de prepararse un café, ni nada por el estilo, ni de hacerse una sopa de sobre, de esas que tanto me gustan, nada, porque esas sopas de sobre necesitan agua hirviendo y no había manera de hervir el agua. Pero vamos, fui afortunado, los hubo que se quedaron tirados en mitad de la nada. Cuando viajaban en tren, llevaba el periódico ayer una historia de unos que iban desde Madrid hasta Asturias en un tren de alta velocidad y se quedaron parados en mitad de la nada en Palencia y tuvo que ir el ejército a socorrerles y montar pues poco menos que un campamento temporal para que pudiesen dormir. Otros se quedaron en los lugares más insospechados de la península, que viajaban en ese momento a las 12:30 de la mañana. Eso era punta para los transportes. Otros tuvieron que correr al hospital más cercano para recibir atención médica, o que quedaron atrapados en plantas muy elevadas, sin ascensor. Ojo, en el país que más ascensores tiene de Europa, que es España, es un país en el que vivimos hacia arriba. La gente que estaba, pues qué sé yo, en una oficina, en la planta 14 o 15, pues tuvo que bajar andando, y lo peor, algunos que estaban en la calle en ese momento y que viven en una planta 14 o 15 tuvieron que subir andando, lo cual es muy saludable, pero a partir de cierta edad, o si se tienen problemas de movilidad, pues subir 14 plantas se antoja imposible. Otros pasaron horas metidos en su automóvil tratando de regresar a su casa. Vamos, que hay tantas historias como personas. Por lo demás, a todos se nos ha estropeado la comida que teníamos en el frigorífico y la hemos tenido que tirar, y la del congelador. Las empresas perdieron mucho dinero, está por cuantificar todavía, pero muchos miles de millones de euros, ya que tuvieron que cerrar. Eso a pie de calle era fácil de comprobar en los... pues en lugares como las tiendas, ¿no? Se podía ver los comercios a oscuras, con sus encargados tratando de echar el cierre eléctrico a base de músculos. Era un auténtico espectáculo. La policía les ayudaba. Y la policía, la verdad es que se portó muy bien, al menos en Madrid, es lo que yo pude ver. Los servicios de emergencia, como los bomberos, la policía o los sanitarios, tuvieron, una vez más, y esto hay que recordarlo, un papel ejemplar ayudando a la gente. Entre tanto, el gobierno no daba explicación alguna. Esa es la verdad. De hecho, aunque no teníamos acceso a la red de datos del teléfono móvil, ni por supuesto podíamos encender la televisión porque no había con qué alimentarla, sí, todo el que tuviese un transistor
alimentado con pilas de estos pequeños, y podía escuchar las cadenas de radio. Y durante horas y horas el gobierno no dijo esta boca es mía. De hecho, a estas alturas tampoco es que haya dado muchas explicaciones, al menos explicaciones convincentes. La última de las comparecencias, que tuvo lugar ayer, fue esencialmente para culpar a los demás de todo lo que había pasado, concretamente a los operadores privados. No sé si se refiere a la red eléctrica española, que no es exactamente privada. Funciona, debería, como una empresa privada, pero el principal accionista es el Estado. Antes de eso, el lunes a las 6 de la tarde, Sánchez compareció desde el Palacio de la Moncloa, bueno, pues para decir lo que todos ya sabíamos a esa hora. Nada más, que había habido un corte de luz. Lo sabíamos porque llevamos ya unas cuantas horas. A las 11 de la noche volvió a comparecer. En aquel momento ya buena parte de la red eléctrica se había recuperado el suministro. No era mi caso. Yo no lo recuperé hasta eso de las 11:30 de la noche en esta zona de Madrid. Y regresó con lo mismo. Ya poco después de que saliese, pues ya lo pude ver porque tuve de nuevo acceso a internet, y volvió con lo mismo, con vaguedades y una afirmación un tanto extraña. Dijo que a las 12:33 de ese día, del lunes, se habían perdido 15 gigavatios de potencia en el sistema eléctrico. Habían desaparecido, se habían esfumado, pero no dijo por qué. Y la clave no era si eso ya lo sabemos, no sabíamos si era 15, 20 o 25, pero todos sabíamos que llevábamos 12 horas o casi 12 horas sin luz. Seguía insinuando, eso sí, que esto podría ser la consecuencia de un ataque externo. Se conoce que a las 11 de la noche del lunes estaban en el gobierno tratando de buscar una excusa que les liberase a ellos de cualquier culpa. Pedro Sánchez y su gobierno son expertos en buscar culpables y en alejar la culpa de ellos mismos. Unas horas más tarde, y al martes por la mañana, pues se vio por dónde iban. El culpable van a ser los operadores privados, el culpable oficial. No parece que ese ciberataque del que se habló al principio, no solo las cadenas de radio, sino la gente, de hecho, la mañana del lunes, pues el que más y el que menos estaba convencido de ello. No hay prueba ninguna, y es más, la propia red eléctrica ayer martes dijo que no tenían constancia y que no le descartaron la opción del ciberataque. Todo indica que la caída se debió a problemas internos. Para entenderlo, antes hay que tener claro que la electricidad que consumimos se está generando en el preciso instante en el que lo consumimos. Es decir, yo aquí tengo las luces encendidas en el estudio, estos vatios que están ahora mismo, que está consumiendo esta luz que tengo a mi izquierda o a la derecha, o la pantalla que está aquí al lado, se están generando en este preciso instante. Cuando vosotros escuchéis esto, si lo hacéis a través de un ordenador, en el caso de que sea un móvil no, porque tendrá una batería, lo mismo, la energía que estáis consumiendo la se está generando en ese momento. La energía eléctrica no se almacena. La almacenamos en nuestros teléfonos, la almacenamos en nuestros aparatos electrónicos o en nuestras baterías externas, pero es una cantidad muy pequeña. La electricidad se genera en grandes cantidades y se consume en tiempo real. La generación proviene de varias fuentes. Aquí del mix eléctrico en la contracrónica hemos hablado muchas veces. A esto se le llama así, mix eléctrico, mix energético. En España este mix está muy descarbonizado, por voluntad de los sucesivos gobiernos. Esto no es una cosa de Pedro Sánchez, sino que viene de antes. El año pasado, y esto sí que he ido a mirar los datos, los de 2024, la principal fuente de energía eléctrica en España fueron los parques eólicos, que aportaron casi el 23%, el 22,9% de toda la energía consumida. Esto tampoco es difícil de averiguar, en tanto que a poco que uno viaje por España, pues no ve más que parques eólicos. Hay molinos, son ubicuos, están por doquier. Luego, después de los parques eólicos, son las centrales nucleares, con el 19,6%. Realmente cuesta ver una central nuclear, a no ser que uno viva cerca de Tarragona, donde la presencia de las centrales nucleares es más evidente. Si no, en otros lugares, pues cuesta. Sinceramente, uno no se cruza con la central, por ejemplo, de Almaraz. Tiene que ir a buscarla por una carreterita, está cerca de la Nacional 5, pero vamos, que no es lo habitual. Tiene la central de Cofrentes, qué sé yo, que está en Valencia. Las centrales nucleares producen mucha electricidad de manera muy concentrada. Bueno, tanto como que el año pasado hicieron el 20% atendieron el 20% de la demanda con muy poquitas centrales. Luego, después de las nucleares, fue la solar fotovoltaica con un 16,7%, los ciclos combinados, que queman gas natural, con el 13%, y las centrales hidroeléctricas, que están ubicadas en las presas, en los saltos de agua, con otro 13%. No hay que confundir, y esto es importante, potencia instalada con producción.
La fuente con mayor potencia instalada es la fotovoltaica, que tiene instalados en este preciso instante 33 gigavatios. La eólica tiene 32 gigavatios y los ciclos combinados 26 gigavatios. En cambio, solo hay 7 gigavatios nucleares, pero los reactores nucleares funcionan todo el año a todas horas, cosa que no sucede pues, con los aerogeneradores o las placas solares. En el caso de los reactores nucleares, una vez han cargado combustible, pues ya los ponen en secuencia principal y hasta que se agote, y así puede pasar mucho tiempo. Pero bueno, como vemos, en el año 2024, el 73% de la generación provino de fuentes sin emisiones y el 52% de fuentes enteramente renovables. No es exactamente lo mismo porque la energía nuclear no es renovable, pero sí es una fuente de energía sin emisiones. Enteramente renovables son eólica, solar e hidráulica. Esto tiene su parte buena, ya que la energía renovable, aparte de ser más limpia, pues es energía que no hay que importar, pero también tiene su parte mala, que es una cosa que normalmente se suele ocultar, y la tiene. Las centrales eólicas y las solares, concretamente las fotovoltaicas, no son síncronas, es decir, que no producen energía mediante generadores síncronos, que están sincronizados con la frecuencia de la red eléctrica, que en España es de 50 hercios. Las turbinas de los aerogeneradores no giran en esa frecuencia. Las térmicas, los ciclos, las nucleares y las turbinas hidroeléctricas sí son síncronas. Es decir, aportan inercia al sistema eléctrico debido a la energía cinética, que almacenada en sus componentes mecánicos que van dando vueltas, como pueden ser las turbinas. Lo que esto ayuda a estabilizar la frecuencia ante variaciones de la demanda o de la generación. Las solares y las eólicas no son síncronas. Usan inversores electrónicos para inyectar su energía a la red. No aportan inercia natural, lo que, pues puede complicar la estabilidad del sistema. La inercia de las centrales síncronas da tiempo a los sistemas de control para responder a los fallos que se puedan presentar o a cambios en la demanda. En un sistema con alta generación fotovoltaica o eólica, como es el español, pues las centrales síncronas compensan la variabilidad de estas fuentes. De hecho, durante el apagón, las centrales síncronas, como las hidroeléctricas o las de gas, fueron de vital importancia para restablecer el suministro. Con la transición hacia las energías renovables, pues el número de centrales síncronas en operación está disminuyendo. Y eso ha reducido la inercia total de la red. Y una de las consecuencias, pues la pudimos padecer este lunes. Todo indica, no lo sabemos aún a ciencia cierta, pero todo indica que lo que sucedió el lunes se debe a una sobreproducción renovable, que no pudo ser ajustada por las centrales síncronas. En el momento del apagón, las fotovoltaicas en España estaban aportando el 60%. Estaban atendiendo ellas el 60% de la demanda. Y las eólicas el 12%. Es decir, que el 72% del consumo estaba siendo atendido por centrales no síncronas. Casi 3/4 partes. El resto lo atendía la nuclear con un 11%, la solar térmica con un 5% y los ciclos combinados, que en ese momento estaban prácticamente parados. En ese momento solo estaban aportando un 3% del consumo total. Es decir, no llegaba a 1 gigavatio, 980 megavatios. De los 26 gigavatios que hay instalados en las centrales de ciclo combinado en España, que son muchísimas, hay 35 en total. Y que son una ruina, por cierto. En torno al 70% de los ciclos combinados, que son centrales relativamente recientes, se hicieron todas a principios de este siglo, está en pérdidas. Es decir, que no consiguen cubrir sus costes. Cuando se produjo el fallo, al carecer el sistema de inercia suficiente, se produjo la caída repentina. Los famosos 15 gigavatios, de los que hablaba Pedro Sánchez en su comparecencia de la noche. Lo que no sabemos es cuál fue el fallo en concreto, qué es lo que falló. Es decir, si se produjo un exceso de generación, un déficit de generación o fue un exceso de demanda, no tenemos ni idea. Esto nos lo tiene que explicar Red Eléctrica Española. En tanto que el mix energético que tenemos ahora mismo es el que es y no va a cambiar. Estas cosas tardan tiempo en cambiar. Es decir, aunque cambiase el gobierno y fuese un gobierno radicalmente opuesto al de Pedro Sánchez, esto no cambiaría, por lo menos no cambiaría de un día para otro ni de un año para otro. De hecho, los planes son los contrarios. Es que va a hacerse más no síncrono.
en tanto que las térmicas de carbón pues han ido cerrando y las nucleares quieren cerrarlas de aquí a unos pocos años. Bien, a partir de aquí, el problema que tenemos es que esto puede volver a producirse en cuanto la producción renovable no síncrona se dispare, cosa que sucede pues todos los veranos cuando las plantas fotovoltaicas están generando a pleno rendimiento. Y siguen instalando plantas fotovoltaicas por todas partes. No es muy difícil además adivinarlo porque cualquiera que aterrice en el aeropuerto de Madrid-Barajas lo hace rodeado por los lados, especialmente las pistas del norte. El aeropuerto tiene 4 pistas, pues hay 2 que hacen un recorrido norte-sur. Aterriza uno rodeado de placas solares. Ya sabéis, desde que empezó la guerra de Ucrania ya había muchas, pues se han ido instalando muchísimas más. Proyectos que hoy, por cierto, están pues prácticamente todos en pérdidas, porque producen mucha electricidad y están entregando el megavatio a 0 euros. Esto es una de estas cosas que se hicieron en su momento con tanta alegría como insensatez. Pero bueno, el hecho es que se va camino de eso, precisamente de eso. Bien, a partir de aquí tendrán que pensar en cómo compensar esto. Pues la cosa es complicada, esa es la verdad, porque solo quedarán los ciclos. Y esos no se ponen en funcionamiento en cuestión de segundos, que es el lapso de tiempo en el que se cae el sistema y en el que necesitas compensarlo. Así que tienen que ir pensando en soluciones. Y además tienen que ser rápidos en esto. Hay unas cuantas. Una de ellas es la energía hidráulica de bombeo, de la que hablamos aquí hace no mucho en la contracrónica del año pasado. Tuvo varios contraescuchas que trajeron el debate y estuvimos debatiéndolo durante días. Ya sabéis, se dispone de 2 presas, una arriba y otra abajo. Durante los periodos de sobreproducción renovable, pues se lleva el agua a la de arriba mediante bombeo y una vez allí se puede dejar caer, es decir, se puede turbinar a placer de forma síncrona. Otra opción es aumentar el parque de solares térmicas, o termosolares, que es como se llaman también. Las solares térmicas, a diferencia de las solares fotovoltaicas, hacen lo mismo. Las fotovoltaicas se valen las 2 del sol. Las fotovoltaicas convierten la luz solar en electricidad mediante unos paneles fotovoltaicos. Y las termosolares no. Las termosolares utilizan la energía del sol para generar calor, que luego se transforma en electricidad a través de un ciclo pues, térmico, con unas turbinas. Las termosolares tienen además una ventaja añadida y es que almacenan ese calor en unas sales fundidas que luego pueden liberar el calor. Estas sales, digamos, actúan como una especie de batería. Tampoco estaría mal interconectarse mejor con los sistemas vecinos, es decir, con el francés y con el marroquí, para atender cambios en la demanda o en la generación. La península ibérica, esto lo habréis oído mucho estos 2 últimos días, es en cierta medida una isla eléctrica. La Unión Europea recomienda que sus miembros deben alcanzar un mínimo del 15% de la electricidad producida en un país para que pueda ser transportada a países vecinos. Bien, España solo tiene una capacidad de en torno al 6% de interconexión eléctrica, es decir, muy por debajo del mínimo que recomienda la Unión Europea. A través de los Pirineos solo pueden transitar unos 3 gigavatios, es decir, el 3% de la potencia instalada de todo el país. Hay 3 conexiones, una de ellas muy pequeña, que entra por el Pirineo a la altura de Biescas, en Aragón. Luego las otras 2 están en el país a los extremos, en el País Vasco y en Cataluña. Esta última es la mayor de todas, se abrió en 2015, entra por Figueras, a la altura de Figueras, y tiene una capacidad de 2 gigavatios. Esta conexión de Figueras fue importantísima en el apagón del lunes para energizar de nuevo el sistema. Pues bien, deberían abrirse más, deberían abrirse conexiones por Navarra, por Aragón y también por el Golfo de Vizcaya, que ya se propuso, pero está todo parado. Lo que está por ver es que se extraigan las lecciones adecuadas o pertinentes de lo que pasó el lunes pasado. La política energética en España es simple ideología y propaganda, ambas cosas, propaganda e ideología y propaganda, y así desde hace mucho tiempo. Se ha sustituido la seguridad en el suministro por soflamas ecologistas y el resultado pues fueron esas 12 horas angustiosas. Con Pedro Sánchez al mando, y lamento ser un pesimista, pero es así, es poco probable que eso cambie.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ignacio, que, bueno, nos habla de la red eléctrica, que él conoce bien, concretamente de red eléctrica. Vamos a quitarle el artículo, y de las intromisiones políticas, que son en última instancia las responsables de lo que pasó este lunes. Hola Fernando, lo primero de todo un abrazo muy fuerte y un cordial saludo a todos los contraescuchas. Aquí donde vivo en Alemania no hemos sido afectados por el gran apagón. Eh, la verdad es que no evita que pensemos mucho o que yo piense mucho en España y en todo lo que ha pasado. Y bueno, todo este tema a mí me hace sentir muy viejo porque resulta que hace, pues eso, 5 lustros andaba yo trabajando en red eléctrica y conociendo lo que era el sistema eléctrico español. Por cierto, en aquella época el sector eléctrico español era uno de los más pujantes de la economía española, estaba súper bien financiado y digamos que las cosas tenían bastante sentido. Yo recuerdo que en aquella época ya teníamos la base del problema de lo que ha venido después, y es la intromisión de los políticos en algo que corresponde, yo te diría que a ingenieros sobre todo y a economistas, ¿no? Y yo recuerdo un día que salió el señor Almunia, que era candidato en aquella época, y dijo, no, y todas las nucleares las vamos a cerrar en 2 años. Y yo me acuerdo mirar a uno de los viejos del lugar, a uno de los ingenieros de estos, de los que habían montado todo el CECOE, el Centro de Explotación que unificada el sistema en España, que les recomiendo a la gente que si pueden lo visiten. Es un sistema en tiempo real increíble. Cada elemento de la red está monitoreado, todo se controla y al final yo recuerdo haberle preguntado y digo, ¿y esto tú cómo lo ves? Y me dice, pues como se les ocurre hacerlo, nos vamos para el carajo, ¿no? Claro, al final, pues chico, los políticos siguen ahí y al final, victoria a victoria, pues han conseguido complicar el sistema, hacerlo absolutamente antieconómico, descapitalizar a las eléctricas, impedir la generación, salvo que sea de renovables, y ya sabemos lo fiables que son. En fin, pues hemos hecho un pan con unas tortas, de nuevo. Y bueno, sobre el tema de que tenemos las 12:45 ahora mismo del día después. El gobierno no ha dado ninguna explicación. Te puedo garantizar que en red eléctrica ya saben cuál ha sido la causa o con qué rima, porque es un sistema tremendamente monitoreado. Se sabe qué hace cada elemento en cada momento. Entonces, yo creo que lo saben. Lo que pasa es que el gobierno debe estar ahora mismo pues haciendo lo habitual, ¿no? Buscando coordinar al equipo de opinión sincronizada y bueno, pues ir soltando globos sonda, pues que si ha sido un fenómeno meteorológico, que adverso, que ya MT ha dicho que no, que si fue un tema que hubo un fallo en Francia y que, bueno, pues nos arrastró, que si el ciberataque, etcétera. Y a mí me gusta que cuando la gente da este tipo de argumentos, pues la gente se prepare, los políticos, es supongo su cometido, porque son gente bastante poco recomendable y bastante inútil, ¿no? Pero en eso saben hacer su trabajo, en echar culpas a otro son fantásticos. No sé, si ha sido Francia y había una incidencia en Francia y se cae tu sistema eléctrico nacional entero por primera vez en la historia, y creo que por primera vez en la historia de toda Europa Occidental, pues habría que preguntarse de quién es la culpa. Yo creo que de los franceses no. Es que es como si tú te conectas para tener electricidad en tu casa a la farola del ayuntamiento y se le fastidia la farola del ayuntamiento. La culpa es tuya, no del ayuntamiento. Y así con todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo están, digamos, macerando y viendo cómo lo van a tirar. Para mí, la causa más probable es que haya habido un déficit de generación. El sistema eléctrico no es una cosa para tomársela a pitorreo, porque cuando le falta carga en algún punto del sistema, si es mucha carga o una cosa bastante relevante, pues no es que se caiga un trocito del sistema, es que se cae como un dominó. Y cuanto mayor es el déficit, más grave es la incidencia, más se expande. Y bueno, pues todas esas cosas que a mí me contaban en tiempos es lo que se ha estado viviendo ahora, ¿no? Que luego levantarlo lleva bastante tiempo, se tiene que hacer con cuidadito, zona a zona, incrementando potencia, o sea, es como pues la tragedia que habéis vivido ahí en tiempo real. Y lo que es increíble es que los políticos, pues bueno, durante estos 40 años han estado a setas y no a roles. O sea,
Si te cargas la generación, si metes en un sistema tan sensible como el sistema eléctrico reglas de, no, pues ahora este kilovatio hora es súper importante, este no lo entro, mi carga fija no la cubro porque, bueno, nucleares fuera, bueno, las térmicas también. Pues al final estás complicando un sistema y algún día te vienen mal dadas, se caen dos centralitas o hay cualquier tipo de incidencia no esperada y se te cae todo el sistema. Y claro, frente a eso, pues mírate, por ejemplo, otros países. Y bueno, caso paradigmático, Francia. O sea, provisionar toda la electricidad de Francia es mucho más fácil porque el 60% está cubierta por nucleares. Solo tienes que modular el 40%. O sea, tienes carga que te sale por las orejas y puedes elegir. Entonces, cualquier incidencia la puedes cubrir y en España me da la sensación de que los últimos años todo ha ido para básicamente complicar el sistema, estar a setas, una agenda ecológica y al final pues te quemas. Y claro, nos hemos llevado a Portugal por delante también porque Portugal pues evidentemente por cómo es el país pues tiene mucha interconexión con España y nosotros tenemos una interconexión con Francia mucho más pequeñita y bueno, pues de aquellos barros estos lodos. Lo que sí que me da la sensación es que como el español promedio no va a aprender nada de esto y va a meterse en disquisiciones políticas, que es el juego que quiere el político, pues no sé si va a llegar a alguna conclusión productiva de toda esta historia, que lo dudo. Pero bueno, ahí te dejo mis pensamientos y nada, que espero que estéis todos bien, que no os hayáis visto muy afectados y os mando a todos un abrazo muy fuerte desde el extranjero. Pues mira, Ignacio, muy buena la nota de voz que nos has dejado. Lo que han conseguido hacer es convertir un sistema sólido y que funcionaba muy bien, lo han convertido en un sistema propenso a los apagones. Y todo por la obsesión que les entró hace años por modificar el mix energético para que se ajustase a la propaganda ecologista que tanto gusta a este gobierno y a los anteriores. Respecto al modo en el que están reaccionando, pues a ver, Ignacio, no me ha sorprendido, es el previsible. La hipótesis de que se debía aquello a un ciberataque, pues, o a problemas en Francia, o a las tormentas eléctricas, que estas eran las que se manejaban ayer, por lo menos en la calle, y también en las emisoras de radio. Estas han sido todas descartadas ya. Red Eléctrica ha descartado formalmente el ciberataque. En Francia no se fue la luz, salvo en zonas cercanas a la frontera. Y en fin, la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, pues ya ha confirmado que no hubo tormenta eléctrica alguna, ni en el Cantábrico ni en ningún otro lado. No pueden, por lo tanto, culpar a nadie fuera de España, ya sabes, tipo Putin, tipo el cambio climático, así que, en fin, este martes ya se concentraron en varias vías de contraataque. La primera fue decir lo bien que lo hicieron, reponiendo el suministro en tiempo récord y, bueno, lo bien que la gente se lo ha tomado, lo ejemplares que son los españoles ante las crisis, vamos, poco menos que realmente somos muy grandes y que estas cosas no ha pasado nada porque nos lo tomamos muy bien. Y si hubiéramos estado 10 días, pues 10 días de camaradería y de hermandad y demás. Y luego la otra, pues los chistes, ya sabes. El no ha pasado nada, qué risa, tía Felisa, que de un tema además este del apagón que dentro de una semana ya no querrán hablar. Quieren que, por encima de todo, que esto pase rápido. Y que, bueno, pues que los culpables oficiales queden muy delimitados y que, por supuesto, el gobierno no esté entre ellos. Han señalado, lo comentaba antes, a Red Eléctrica como operador privado. Es el operador privado y monopolístico para la red, bueno, que no es privado, no o totalmente privado. El Red Eléctrica Española, el 20%, lo controla el Estado directamente y su presidenta, que es Beatriz Corredor, que fue ministra de Zapatero, de Vivienda, exactamente, hace ya unos cuantos años. Luego fue presidenta de la Fundación Pablo Iglesias en sustitución de José Félix Tezanos, cuando a este le dieron ya el CIS. Ya pues se quedó con aquello. Vamos, que más de la casa que es privada, sí, pero privada del PSOE. Más de la casa de Pedro Sánchez no se puede ser. Pero bueno, lo ha escogido para... Esto no es cosa nuestra, esto es cosa de unos privados, unas empresas privadas malvadas. Bien, seguimos con Marisa, perdón, que nos habla de apagones. Pero no del que tuvimos en España el lunes, sino de otro que afectó a Chile hace unos meses. Toda mi solidaridad para los minutos que están viviendo en España con el blackout eléctrico que tienen en este minuto. Yo quería contarles la experiencia que tuvimos nosotros hace prácticamente 2 meses. Tuvimos por primera vez un blackout. La red eléctrica chilena es bastante segura, pero el 25 de febrero a las 15:16 de la tarde se cayó el suministro eléctrico de prácticamente todo el país. Se salvaron
las islas que tienen generación propia y las regiones que tienen generación propia como Magallanes. O sea, de 14 de 16 regiones de Chile se fueron al blackout. Eh, lo que había pasado es que se había caído una línea de transmisión en el norte chico de Chile, y eso terminó botando el sistema interconectado del norte y el sistema interconectado de la zona centro-sur, es decir, todo el sistema eléctrico chileno. Em, el, el problema lo provocó, como digo, la línea de transmisión, que tuvo una falla, tenía una falla al parecer en su programación, que botó el sistema. Cuando cae un sistema eléctrico es complicado restablecer la luz, porque tienes que ir subiendo una cantidad de electricidad y una cantidad de demanda parecida. Cuando se caen los sistemas es cuando falla el equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, por seguridad, los sistemas desconectan, y como digo, en Chile desconectó totalmente, y en España también. Y Chile restituyó el sistema con las hidroeléctricas, que gracias a Dios había embalses con hidroeléctricas, y entonces lo fue recuperando poco a poco, echándolas a andar. En particular, este Andale, que está cerca de Santiago, la central Rapel. Hubo problemas adicionales, como estas centrales ya no funcionan demasiado. Se descubrió que el mando automático que había desde los centros de control no estaba funcionando, y en algunas hubo que ir a hacerlas funcionar en terreno. Ahora, el sistema chileno se recuperó al 80% en 7 horas, al 90% en 9, y estaba absolutamente recuperado en 19 horas. Pero además nosotros tenemos algunas cosas que yo creo que son importantes, que se pueden replicar, y que es las, ¿cómo se llama? Las emergencias, lo que hemos ido adaptando como sistema de emergencia. Como somos un país que tiene sismos importantes, estamos hablando 7, 8, 9 hemos tenido, y también erupciones o inviernos altiplánicos, solemos tener catástrofes. Entonces, acá, después del terremoto del 2010, que fue 8.8 y que fue muy importante y que afectó gravemente por un par de horas las vías terrestres, las comunicaciones, la electricidad, etcétera, se exigió a las compañías de telefonía y de internet que tuvieran en todas sus antenas, que tuvieran baterías que permitieran por lo menos 8 horas de suministro si se perdía la luz. Y eso, por ejemplo, en este blackout nos ayudó a que no perdimos las comunicaciones, además de los sistemas de emergencia de mensajería que se desarrollaron para tener algunas vías de comunicación en caso de cualquiera de las emergencias que, lamentablemente, por las condiciones geográficas nuestras, nos suelen azotar. Lo que me extraña a mí es que no hayan podido recuperar con las hidroeléctricas. Me imagino que era más fácil que Francia tirara energía y que recuperaran de a poco inyectando la energía de Francia. Y lo otro, que técnicamente entiendo que Francia a los 6 minutos desconectó sus propias líneas de transmisiones a Francia, porque si no, España hubiera votado como votó Portugal, hubiera votado a Francia completa y quizás que más hacia arriba. O sea, Francia tenía que desconectarse cuando vio lo que estaba pasando en España, y entiendo que se están recuperando con la energía de Francia, y los que están aportando al sistema, que va a ser lento y lo van a terminar logrando seguramente más o menos en los plazos nuestros. Antes de 24 horas van a tener reconectado el sistema. Pues nada, muchas gracias, Marisa. Ayer se habló mucho del apagón en Chile, del 25 de febrero, pero es que son dos casos distintos. El de Chile, el motivo se identificó, y además se identificó rápidamente, como tú lo has explicado bien, una activación no intencionada de los sistemas de protección y control en una línea de alta tensión. Este problema técnico en esa línea específica pues desencadenó un fallo en cadena, en cascada, vamos, en toda la red. En toda la red chilena, prácticamente toda. La del apagón español está actualmente investigándose, la razón, el motivo, vamos. Y se desconoce qué fue lo que lo desencadenó. No lo sabemos por ahora, menos mientras grabo esto. Los informes iniciales de lo que se habla, pues hablan de una caída repentina de la red. La red eléctrica, que es el operador en España, pues está explorando por ahora varias hipótesis, pero todas tienen que ver con fallos técnicos. Se ha descartado el ciberataque y la tormenta eléctrica, así que ya veremos por dónde van cuando lo sepamos, pero evidentemente
Saberlo lo tendremos que saber. Bien, vamos ahora con Manuel, que es un venezolano que vive en Florida y que cambia de tema, no quiere hablar de apagones. Manuel se pregunta ¿qué Rusia podríamos tener si desaparece Putin? Hola Fernando, felicito por el programa, realmente soy fanático de escucharlo y he estado muy atento sobre todo al tema de Rusia y la guerra de Ucrania. Todo esto tienes una cantidad impresionante que le has dedicado de programas a este tema. Y te quería hacer una pregunta o tengo una inquietud, que sería qué creerías tú? Y yo sé que tú sueles contestar que tú no eres adivino y no tienes una bola de cristal, pero ¿qué piensas tú que pasaría en una Rusia sin Putin o post-Putin o que Putin ya no estuviese tomando las decisiones en Rusia? Si Rusia cambiaría esa dirección que tiene de ese expansionismo, que me parece que es algo así como el volver a colocar a Rusia en la misma, en lo que era por lo menos territorialmente hablando, lo que tenía cuando la Unión Soviética. Y porque veo que en Rusia la población está muy dada a seguir la línea de Putin. Entiendo que sobre todo las generaciones más jóvenes están bastante ideologizadas con este tema, tienen bastante aceptación en la postura de Putin de ser de que Rusia tiene un lugar como imperio, como potencia que está amenazada por Europa y que debe retomar las fronteras que tenía cuando la Unión Soviética. Y encuentro también que existen ideólogos, Alexander Dugin, por ejemplo, o gente que habla de la Nova Rusia, que es toda esta parte de la Europa oriental, que según ellos debería ser parte de Rusia y debería estar considerada, debería considerarse todas las acciones pertinentes para retomarla. Entonces, ¿qué pasaría en Rusia si el día de mañana Vladimir Putin, que ya tiene 73 años y creo que va a cumplir 74 en este año, ya no siguiese? O sea, ¿cambiaría en algo Rusia? Porque a mi parecer Vladimir Putin incluso puede ser hasta un conservador, ¿no? Yo entiendo que hay en la parte sobre todo de los militares que están detrás del gobierno ruso, son todavía más radicales en cuanto a una operación de este tipo. Bueno, esa era la inquietud y si tienes a bien contestarla, te lo agradecería. Muchas felicidades, felicitaciones por el programa. Pues mira, Manuel, en algún momento habrá una Rusia sin Putin o una Rusia post-Putin. Y esa Rusia no tardará demasiado en llegar, porque Putin, a ver, este año cumplirá creo que 73 años. Y bueno, pues tampoco es inmortal, ¿no? En unos años le abandonarán las facultades, las fuerzas y demás, y en otros tantos pues pasará mejor vida. Así que tendrá que venir necesariamente otro en su lugar. La pregunta sobre quién podría ser el sucesor de Putin, a ver, es peliaguda, ya que Putin ha consolidado un sistema muy personalizado en sí mismo, sin un sucesor claro. Han surgido varios nombres como posibles candidatos, aunque, bueno, las circunstancias de una transición, muerte, renuncia voluntaria, golpe interno, que también podría ser, o una sucesión paulatina y controlada, pues dependiendo de las circunstancias que se den, eso determinará quién podría asumir el poder en su lugar. El que suena con más fuerza ya desde hace mucho tiempo es un tipo llamado Alexei Diumin, que tiene unos 50 años y que durante años fue su guardaespaldas y hoy es su asistente personal. Podría ser otro, naturalmente, pero eso sí, ten en cuenta que la inercia del sistema favorece a un sucesor que mantenga las
los elementos fundamentales del putinismo, es decir, el autoritarismo, la militarización de la sociedad, la confrontación con Occidente, es decir, que no haya cambios dignos de mención. Pero claro, a partir de aquí, no olvides que el Kremlin es de las instituciones más opacas del mundo. Y luego hay factores externos que también influirán, como puede ser la guerra en Ucrania, que pueden descarrilar cualquier predicción. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la popularidad no de Putin, de Donald Trump. En la democracia estadounidense, una vez se vota, toca esperar años viendo cómo el electo decide, según su criterio y la legitimidad otorgada con la papeleta, cualquier cosa. La capacidad de decisión no la otorga la popularidad, y con el horizonte de la no reelección, la presión solo puede venir de los herederos del partido, seleccionados por no presionar. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy. Estamos, como os decía antes, a 30 de abril. Mañana voy a sacar el calendario porque os lo quiero decir con exactitud. Mañana es 1 de mayo. 1 de mayo, Día del Trabajo, será jueves y, por supuesto, habrá contracrónica. ¡Hasta mañana!